Buen día. Vamos a dar comienzo al acto inaugural del Simposio Cuore. Esta es la edición número 32. Transmitimos desde el Hospital Italiano. Estamos en presencia de las autoridades del hospital y del simposio. Nos acompañan hoy el doctor Marchetti, director médico del Hospital Italiano, doctores Daniel Berrocal, jefe del servicio de hemodinamia y cirugía hemodinamia y cardiología intervencionista, doctor Arturo Cajide, jefe del Instituto de Medicina Cardiovascular, doctor Vadim Kotovich, jefe del servicio de cirugía cardiovascular, doctor Rodolfo Pizarro, jefe del servicio de cardiología, doctor Martín Ravelino, jefe del servicio de diagnóstico por imágenes, y el doctor José Luis Navarro Estrada, presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología. En un primer momento vamos a escuchar las palabras de nuestro jefe del ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Fernán Quirós. Buenos días a todos. Bueno, primero de todo, gracias a todos mis amigos del Hospital Italiano, sobre todo a los del Servicio de Cardiología, de Hemodinamia, Intervencionismo, de Cirugía Cardiovascular y Diagnóstico por Imágenes, que organizan este fantástico simposio Cuore, que tantas veces he participado y que tanto he disfrutado. Que agradecerles por la invitación, lamentablemente por razones de agenda no he podido estar allí, pero no quería dejar de mandarles mis saludos, mi expectativa de que como todos los años aprovechen, disfruten y aprendan compartiendo experiencias y sobre todo esperando prontamente que estas actividades virtuales puedan retomar su presencialidad y que nos podamos ver y compartir un rato de nuestras vidas. Muchas gracias a todos y que la pasen bien y que lo aprovechen. Bien. Vamos a escuchar ahora el mensaje que nos mandó el presidente de la Sociedad Italiana de Beneficencia, ingeniero Franco Livini. Buenos días a todos y bienvenidos a este 32º simposio de Cuore, que nos reúne, nos deja, a pesar de la virtualidad, la cercanía de siempre, que es lo que importa. La palabra cuore más que nunca tiene significado este año porque, aparte de lo que significa el corazón también para todos, cuore lleva a la pasión, a la dedicación, a la solidaridad y al afecto, y este texto tan importante en este momento que nos une. Hablando de logros, y este es un primer logro de poder haber hecho este encuentro virtual, quiero destacar el logro de nuestro Instituto Cardiovascular, que a pesar de todo lo que significa el COVID y la dedicación que el Hospital Italiano muy especialmente le puso al COVID, ha seguido trabajando en nuestro Instituto Cardiovascular como si estuviera en un momento normal, atendiendo todas las consultas, atendiendo todas las cirugías que hicieron falta. En esto agradezco a todos los componentes, a Cajide, a Pizarro, a Ravelino, a Berrocal y a Kotovich, que como equipo han enfrentado y han llevado adelante también este trabajo con su vocación y su pertenencia a nuestro queridísimo hospital. No me queda más que desearles un buen encuentro, una buena transmisión de valores agregados a cada uno y al instituto y a todos en todos los campos en que trabaja el instituto, que es la asistencia desde ya, la docencia y también la investigación. Y un particular agradecimiento a los que nos acompañan de aquí, desde el exterior, con tanta realmente solidaridad y amistad. Les agradezco muchísimo, pero muchísimo su presencia con nosotros. Gracias a todos y buen trabajo y sigamos adelante. Qué bueno es cuando hay dificultades, superarlas, el desafío de superarlas nos hace crecer a uno mismo. Sigamos así en este camino. Muchísimas gracias. Bien, ahora escuchamos al director médico, doctor Marcelo Marchetti, que nos acompaña en este estrado.
Buen día a todos. Gracias por... ¿Está apagado? No, era este que... Hola. ¿Ahí se escucha? Bueno. Gracias por la invitación. Vamos a ser breves porque sabemos que estas palabras, y más ahora en la era virtual, uno apaga, se levanta, no escucha, puede obviar si las palabras sobran. Así que para mí es un orgullo, como siempre, poder estar acá en Cuore, una actividad de tantos años y que tanto prestigia nuestro hospital. Y simplemente decirles que repetida frase, este fue un año particular, pero este fue muy particular en serio. Y creo que entre los aprendizajes que tuvimos este año con lo particular que fue la necesidad de ser cada vez más un equipo. El Hospital Italiano tiene una tradición de trabajar en equipo, pero creo que este año nos vimos obligados a potenciar esa necesidad. Y creo que lo logramos, ¿sí? Creo que el estrés que producía lo desconocido o cómo actuar nos obligó rápidamente a cambiar procesos, y en eso el Instituto del Corazón, los servicios de cardiología, cirugía cardiovascular, hemodinamia y diagnóstico por imágenes fueron punta. Reconvirtieron procesos para que el hospital pudiera seguir funcionando y diera los servicios de calidad a los que aspiramos y a la excelencia a la que aspiramos rápidamente y sin sufrir daño. Así que muchas gracias y felicitaciones y el orgullo de siempre por seguir llevando adelante y repensando el hospital en situaciones diferentes. Y Cuore Virtual, digamos, es una muestra más de esto. Gracias. Bien, ahora vamos a escuchar las palabras de representantes de los directores del simposio médico, quienes están acompañados también por los directores del simposio técnico y de enfermería. Bueno, hola, buenos días. Como se darán cuenta, no estamos hoy en un centro de convenciones ni en un hotel que hiciera las veces de centro de convenciones. Estamos en nuestro hábitat natural, el de todos los días. Estamos transmitiendo aquí desde el auditorio del Instituto de Medicina Cardiovascular, donde llevamos adelante toda la actividad académica. Y bueno, esto se ha transformado casi en un set televisivo, y de aquí estamos transmitiendo centralmente toda la actividad que va a hacer Cuore. Cuore este año va a tener un rasgo muy particular, no solo porque va a ser a través de una plataforma virtual, sino por el hecho de que los vamos a invitar a que pasen un día con nosotros en el hospital compartiendo la actividad cotidiana. Por lo tanto, una opción, además de todo el resto del programa de Cuore, va a ser recorrer los distintos servicios y secciones de servicios para que ustedes vean, bueno, cómo trabajamos nosotros en cada día, porque vamos a tratar de reproducir realmente lo que hacemos cotidianamente y no nada especial y particular para una actividad académica puntual, en este caso Cuore. Y por supuesto vamos a tener mucha actividad simultánea, va a haber una actividad, diría, clásica a través de miniconferencias que vamos a desarrollar aquí en este auditorio y otras actividades paralelas, y bueno, hay varias salas que están trabajando en conjunto para llevar adelante el programa académico. Yo solamente quería agradecer a todos los que han colaborado con esto, a los jefes de servicios que han estado aquí con nosotros trabajando momento a momento y poniendo muchos de los médicos de cada uno de esos servicios para poder llevar adelante este programa. Quisiera agradecer también a los técnicos en cardiología del instituto, el personal de enfermería, que también ha colaborado intensamente, a todos los fellows, que son muchos, de los 4 servicios que tengan el instituto, y a los residentes también. Ellos también van a tener una actividad puntual exclusivamente organizada por ellos, fellows y residentes del Hospital Italiano. Quiero también agradecer especialmente a la colaboración de Vanessa, que como siempre ha sido un personaje central en la organización de Cuore, a Claudia, que también ha estado con nosotros trabajando momento a momento, a Rodrigo y a todo el resto del personal que ha colaborado con esta organización. Y particularmente a la industria, que como siempre nos ha apoyado,
en poder costear esta actividad que realmente tiene su problemática particular, diferente en este caso con respecto a lo clásico, pero que tiene también sus dificultades y sus costos. Así que quisiera realmente agradecerles esto y bueno, y decirle al doctor Berrocal si quiere comentar algunas cosas. Muy cortito, Dani. No, bueno, creo que lo has dicho todo, así que destacar, bueno, que tenemos varias salas en las cuales hay todo un día de trabajo de enfermería, todo un día de trabajo del equipo técnico, agradecer también al departamento de enfermería que nos apoyó para poder hacer todo esto. Y nada, espero que lo disfruten, espero que sea agradable. El día en el hospital que mencionaba Arturo está basado en práctica clínica, no es una visita turística, sino que les vamos a mostrar cómo trabajamos con casos concretos. Así que nada, bienvenidos a todos y gracias. Doctor Kotovich, jefe de cirugía cardiovascular. Bueno, gracias por permitirme, muy breve, porque como dijo nuestro director, las palabras a veces nos ahuyenta. Agradecer en este momento, en este año tan especial, sobre todo a todos los colaboradores que permitieron llevar a cabo la actividad asistencial, que fue mucha y muy intensa, y nos permitió también organizar este evento, y lo invitamos a que compartan no solo las charlas, como dijeron, sino nuestro quehacer diario, que lo pudimos mantener con mucho esfuerzo. Como dijo el doctor Marchetti, eso hace al trabajo en conjunto y en equipo, y es la única forma de lograrlo. Así que muchas gracias. Bueno, yo les quiero dar la bienvenida a todos y puntualmente agradecer a todos los que compartieron con nosotros para que se dé este evento, no solo médicos, sino enfermeros, técnicos, residentes, fellows, y la verdad, sinceramente, en esta nueva experiencia espero que la disfruten y, como dijo Marcelo recién, este es el esfuerzo conjunto y en este esfuerzo conjunto estuvimos todos para poder darles a ustedes y que disfruten de un día de hospital. Hola, buenos días a todos. Bueno, como dijo Rolo y el resto de los aquí presentes, espero que disfruten el evento. La verdad que se intentó hacer algo diferente, distinto a la virtualidad que estamos acostumbrados en este año. Así que espero que puedan disfrutar este esfuerzo de todos para poder brindarles un buen evento. Bueno, gracias por la invitación. Para mí es un motivo verdadero de celebración que se pueda realizar este evento a fin de un año terriblemente difícil y que especialmente fue difícil para la medicina cardiovascular, ya que, como todos sabemos, la presencia de la pandemia produjo un daño colateral significativo, especialmente por la retención, por la dificultad de llegada de los pacientes con afecciones cardiovasculares, lo cual hizo que todos los que estamos acá, formando el equipo de medicina cardiovascular de siempre, hayamos tenido que esforzarnos muchísimo para poder mantener el mensaje de este daño colateral. Así que muchas gracias por estar aquí y espero que disfruten del día. Bien, nos invitamos entonces a recorrer las distintas salas y participar del simposio. Gracias por conectarse. Hola, buenos días. Bueno, vamos a dar comienzo a este simposio Cuore virtual, una característica realmente innovadora y que nos ha tocado vivir en el contexto de esta pandemia, con lo cual, bueno, vamos a hacer una nueva experiencia. Estamos empezando en la sala de auditorio para dar las conferencias. En este caso me van a acompañar tres distinguidísimos colegas, los cuales he aprendido mucho. Y vamos a empezar en orden alfabético por el doctor César Belsitti. El doctor César Belsitti es un médico de larga trayectoria en el Hospital Italiano, ha sido jefe de servicio, ha sido presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología y entre sus tópicos está el tema de trasplante y la insuficiencia cardíaca avanzada. Después está el doctor Kraus, que también nos va a acompañar hoy. El doctor Kraus también ha sido presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, subjefe del servicio de cardiología. Y entre sus tópicos, de los variados que él tiene, y me acompaña también en el equipo de valvulopatías, hoy va a enfocarse en ese aspecto. Y en tercer lugar, también vamos a contar con la presencia del doctor Norberto Vulcano. Norberto
es actualmente médico del servicio de cardiología y tiene también amplísima experiencia en el tema de trasplante e hipertensión pulmonar. Así que bueno, tenemos el gusto de poder escucharlos a ellos. Yo soy Pablo Berti, su jefe del servicio, pero vamos a empezar entonces, sin mucho más preámbulos, con el doctor Norberto Vulcano, que nos va a hablar de trasplante cardíaco en nuestro medio, una condición que realmente nos enorgullece muchísimo, dado que somos un centro de altísimo volumen de trasplante y mucho éxito. Norberto. Buen día a todos, muchas gracias por la presentación, Pablo. La verdad que es un honor compartir con ustedes este evento realmente importante que anualmente repetimos. Mi tema es el trasplante cardíaco en nuestro medio y lo importante decir es que el trasplante cardíaco no es hoy en día una novedad. Se mantiene a lo largo del tiempo de una forma relativamente estable. Y la limitación que tenemos es la obtención de donantes, que es lo que limita la expansión justamente de este procedimiento que quizás se haga necesaria en cada vez más pacientes. Quiero hacer dos consideraciones al respecto, o mejor dicho, dos agradecimientos al respecto. Buena parte de la información bibliográfica que les voy a mostrar, o de la información iconográfica que les voy a mostrar, fue cedido gentilmente por el doctor Marenquino. Y el segundo agradecimiento es al doctor Bersiti, que junto con el doctor Marenquino han puesto el hombro y han hecho un trabajo ciclópeo para que los datos que yo les voy a mostrar ahora sean posibles. O sea que estos datos que nos voy a mostrar, que en realidad enorgullece al servicio, de alguna forma tiene mucho que ver con estos dos médicos, el doctor Bersiti y el doctor Marenquino. ¿Tenemos imagen? Tenemos ahí, estoy yendo para atrás. Bueno, el tema es el siguiente. La disponibilidad de órganos o la posibilidad de hacer trasplante cardíaco tiene que ver primero con la obtención de órganos apropiados y en segunda instancia la utilización de los órganos que se brindan en el medio. Tenemos referencias de lo que ocurre en distintos países. Acá les muestro qué capacidad de aceptación de órganos tienen los distintos países. Por ejemplo, el 30 o el 40% de los órganos obtenidos o ofrecidos son realmente aceptados, el 25% en los Estados Unidos. No sé qué pasa con la imagen, si el responsable soy yo. Ahí está. Y en Argentina no tenemos exactamente valores. Lo que sí sabemos es que para incrementar los trasplantes cardíacos es necesario en cada centro que la disponibilidad del equipo esté permanentemente alerta como para tomar los órganos que se ofrecen, optimizar los criterios de aceptación, porque hay muchos pacientes que inicialmente son tomados como no posibles, o muchos donantes como no posibles, y si uno realmente pone un esfuerzo importante y corrige ciertas situaciones, puede aumentar esa posibilidad. También enlistar pacientes que antes no lo hacíamos, tomar la valentía, tener la valentía de hacerlos y utilizar donantes marginales o subóptimos a través de, la utilización de inotrópicos, tomar pacientes con diferencias antropométricas, valorar la causa de muerte de los pacientes, aceptar un tiempo de isquemia prolongado, etc. Lo importante es aumentar el pool de pacientes que se ofrecen. Aquí estamos viendo qué es lo que ocurre en nuestro medio en cuanto a los pacientes ofrecidos y los pacientes aceptados. En nuestro medio. Estos son las líneas verdes, son los pacientes que hemos aceptado nosotros. Y la aceptación de donantes en el Hospital Italiano de Buenos Aires es semejante a la que se observa en Estados Unidos o en el Reino Unido. O sea que en ese aspecto estamos en cifras y en valores internacionales. Acá les estoy mostrando de los 27 equipos habilitados en la Argentina para trasplantar. ¿Hay posibilidad de señalar en la pantalla? No, bueno, no importa. De los 27 equipos habilitados en la
Argentina, ven en rojo cuántos pacientes fueron aceptados y trasplantados en el hospital italiano, y en líneas verdes, en la parte verde de la columna, los pacientes trasplantados en los otros centros. Sin necesidad de demasiada explicación, cuando uno ve que 26 equipos habilitados trasplantaron en la parte verde y un equipo, el del italiano, trasplantó los pacientes en rojo, indica qué posición nos ubica en el país respecto a la posibilidad de trasplantar o el número total de trasplantes. ¿Cuáles son los criterios de aceptación de donantes y de qué manera se aumenta la posibilidad de trasplantar en los distintos centros? Uno es intentar reducir las contraindicaciones. Las contraindicaciones son obviamente cada vez menos contraindicaciones. Vemos ahí las clásicas, la edad de los pacientes, que tengan resistencia vascular pulmonar, etcétera, etcétera. ¿Y qué forma tenemos de incrementar los receptores? Y los receptores, sino los donantes. Y entonces, nosotros no tenemos prácticamente límites en la edad de los pacientes, en la medida que el individuo se encuentre biológicamente estable. La resistencia vascular pulmonar tratamos de corregir con drogas a los fines de llevar como máximo 6 unidades Wood para la aceptación de los trasplantes. En cuanto a las enfermedades neoplásicas, hacemos una evaluación oncológica completa para saber si existe mayor riesgo o no. El caso de que el paciente tenga insuficiencia renal o hepática, no nos planteamos la posibilidad del trasplante cardíaco, sino la posibilidad del trasplante multiorgánico. De la misma manera, siguen los criterios de exclusión y los pacientes que tienen patologías que antes constituían de exclusivas o de exclusión, en este momento le damos paso de alguna manera a tratar, en el caso del aneurisma aórtico, con un trasplante previo o posterior al trasplante, de manera tal de transformar esta exclusión en una aceptación. A los pacientes con caquexia, bueno, utilizamos metodologías como para que esos pacientes terminen siendo aceptados. El abuso de sustancias que en otro momento constituye una contraindicación, son pacientes que se someten a psicoterapia o quizás si están en condiciones no adecuadas, se hace el trasplante cardíaco con asistencia circulatoria. El tromboembolismo reciente sigue siendo una contraindicación. Las infecciones activas tratamos de definirlas bien para saber si eso va a ser o no una limitación para trasplantar. De la misma manera que necesitamos definir un poco mejor qué es la asistencia psicosocial que antes constituía una contraindicación. En definitiva, nos aventuramos a avanzar sobre estas contraindicaciones a los fines de tener más donantes. Les muestro nuevamente cuál es el resultado entonces de nuestra actitud de valentía, para decirlo de alguna manera, de aceptar pacientes subóptimos y de incorporar en listas pacientes que en otras circunstancias hubiésemos rechazado. ¿Cuál es entonces el resultado final de nuestro trabajo? Bueno, de los 380 trasplantes cardíacos en totales, vemos qué es lo que ocurrió a partir del periodo 2010-2020, en donde se hicieron 268 trasplantes, de los cuales hay 15 pacientes cardiorrenales y 2 pacientes cardiopulmonares. La epidemiología no se ve en la pantalla, pero son preferentemente hombres y la edad está alrededor de los 57 años. ¿Cuál es la etiología de los pacientes que se trasplantaron? Bueno, 34% fueron pacientes isquémicos, 30% idiopáticos y otras patologías 35%. ¿Cuáles son esas otras patologías? Bueno, tenemos un grupo importante de miocardiopatía hipertrófica, no tengo posibilidad de señalarlo, pero se ve claramente. 17% fueron Chagas, 11 pacientes fueron miocarditis, una pericarditis, una de miocardiopatía posparto, 2 endocarditis y amiloidosis, que estamos creciendo en el número de pacientes amiloidóticos porque somos un centro de referencias donde recibimos muchos pacientes con amiloidosis que hasta hace pocos años se rechazaban y actualmente son trasplantados. Hubo pacientes que se trasplantaron con procedimientos previos, básicamente con cirugías previas, o sea, reoperaciones. La reoperación sería el trasplante cardíaco.
42 pacientes tenían cirugía de reorganización miocárdica previa. El rojo creo que son valvulares, no lo llego a ver en las pantallas. Pacientes con cirugías combinadas, o sea, valvulopatías más coronariopatía operados, 23 pacientes, 2 pacientes con pericardectomía, 4 pacientes con cardiopatías congénitas y 2 con Vental. Y las circunstancias en que los pacientes se trasplantaron, el total de los pacientes, estaban en urgencia el 57%, 33% estaban en emergencia y electivo solamente el 8,5%. El número de pacientes en urgencia y en emergencia va aumentando porque se nos acumulan pacientes que van empeorando su capacidad funcional y uno los termina operando en las condiciones en las que se encuentran. Este es un gráfico no nuestro, esto muestra qué es lo que ocurre con la mortalidad de los pacientes cuando la referencia es tardía, en la medida en que los pacientes son derivados a los centros de trasplantes en forma tardía con distinto número de hospitalizaciones. Fíjense en la primera barra qué es lo que pasa con la sobrevida en los pacientes cuando se derivan con una sola internación previa y cómo va disminuyendo la sobrevida en la medida en que los pacientes son más graves porque tienen 2, 3 o 4 internaciones. No solamente hemos transitado un lecho de pétalos de rosas, obviamente tenemos mortalidad hospitalaria, esto es esperable en todos los centros de trasplante. Nosotros tuvimos 37 casos de pacientes fallecidos, que constituye el 14,5, lo cual está dentro de cifras internacionales en valores muy adecuados. 20 pacientes murieron por disfunción del injerto, 8 por falla multiorgánica, 4 por sepsis, 2 rechazo humoral y con muerte cerebral con ECMO colocado 2 pacientes. Esto es la verdad final del trasplante, cuál fue la sobrevida de nuestro centro en relación con el resto, y vemos en línea punteada verde que la sobrevida de nuestros pacientes estuvo por encima del promedio, lo cual hace que, a pesar de haber tomado pacientes subóptimos, a pesar de haber operado pacientes en muy mala capacidad funcional, la sobrevida, o sea, el éxito del procedimiento resultó realmente adecuado. Después de estos datos uno podría preguntarse si nada más, bueno, todo lo que les mostré en la parte práctica del trasplante, pero esto se acompaña de una siembra académica en donde ven acá, obviamente no se puede desplegar la imagen, pero ven que todo nuestro trabajo en trasplante cardíaco ha sido expandido a publicaciones, publicaciones en revistas y un libro, lo cual hace que el trabajo de trasplante cardíaco que se llevó a cabo en el hospital durante los últimos años se acompañó también de una producción académica que nos enorgullece. Nada más, muchas gracias. Excelente, Norberto, muchas gracias. Bueno, para seguir con el esquema propuesto de charlas, la próxima charla va a ser la mía. Voy a hablar de cómo evaluamos el deterioro estructural de las prótesis biológicas aórticas en este caso. Así que sí, mientras esperamos que se cargue la charla. Todo lo que sea preguntas, están todos invitados a hacerlas a través del chat. A medida que vayamos haciendo las charlas, si quieren ir volcando, yo las voy a recibir en el chat y a partir de ahí después vamos a poder discutirlas al final de la presentación. Así que ventaja de tener una duración más prolongada, pero a expensas sí del uso de los anticoagulantes. Entonces, en general, esto está definido que en gente joven la posibilidad de implementar la colocación de prótesis mecánicas es más frecuente y en gente más adulta esto se hace en forma más habitual. Y esto es interesante porque fíjense ustedes que esto es un estudio que a partir del 2007, cuando se implementaron las prótesis TAVI, podemos ver que las prótesis biológicas están siendo puestas mucho más frecuentemente que las prótesis mecánicas y se ha corrido la edad de aplicación o de implementación de la colocación de las prótesis biológicas. Fíjense usted que la primera
etapa, la primera etapa del 2001-2005, donde a partir de ahí empiezan a aparecer las TAVI, la edad promedio con la cual se colocaban prótesis biológicas era de 68 años, y en la última, diría 15, en los últimos 5 años, la edad bajó a 61 años. Y esto tiene una implicancia importante porque obviamente nos preocupa en gente joven y de bajo riesgo la durabilidad de estas prótesis. Las guías americanas y las guías europeas nos dicen que en general a personas por debajo de los 60 años en las guías europeas se recomienda colocar prótesis mecánicas. Por encima de los 65 años, prótesis biológicas. Y en intermedio es una situación indefinida donde uno puede negociar con el paciente qué tipo de prótesis pretende o que prefiere recibir. En cambio, en las guías americanas, esto hace todavía más extendido el periodo indefinido, donde el uso de prótesis es, digamos, indistinto entre los 50 y los 70 años. Por debajo de los 50 años es generalmente recomendado una prótesis mecánica y por encima de los 70 claramente una prótesis biológica. Y este periodo indefinido, bueno, como decía, muchas veces es negociado con el paciente en cuanto a riesgo de la anticoagulación, a preferencias y otras situaciones que podían influir en esta decisión. Y esto tiene trascendencia porque, como les decía previamente, hay una situación necesaria de conocer qué es la duración de las prótesis biológicas, sobre todo en poblaciones jóvenes de bajo riesgo. Fíjense ustedes, este es un estudio previo al uso de la prótesis TAVI. Esto solamente es una metaanálisis y metaregresión de 54 estudios que evaluaron la duración de las prótesis biológicas de distintos 4 modelos de distintas empresas. La Sorin sería, en este caso, la MitraFlow, por ejemplo, el ejemplo clásico, tiene una duración y sobre todo en poblaciones más jóvenes, mucho más corta que las que podemos encontrar con, por ejemplo, la Paramount o la Hancock 2, que son las siguientes, y la Edwards Porcine, que también tiene una duración más prolongada con respecto a la MitraFlow. Esto realmente es importante definir porque la duración en gente joven indudablemente hace que uno tenga que pensar en que esa duración puede estar limitada y esa duración limitada, bueno, traer la necesidad de una reintervención o, si es posible, y en esto estamos ahora entrando en el tema del valve-in-valve, la posibilidad de hacer ese tipo de procedimiento que realmente tiene bastante posibilidades de éxito. Pero esto es antes de esta situación, que nosotros tenemos que, primero que nada, encontrar una definición de lo que llamamos deterioro o falla de la prótesis biológica. Y este es el problema, porque este trabajo que les mostraba antes, que evaluaba los distintos tipos de prótesis, está basado en la tasa de reintervención, cosa que no exactamente, o podría decirse que subestima la tasa de deterioro, porque solamente llegan a reintervención aquellos pacientes que están en buenas condiciones, que aceptan la reintervención, que se les es descubierto el grado de compromiso y no refleja exactamente el grado de deterioro que podría tener esa prótesis. Entonces, cuando nosotros podemos utilizar medios que facilitan la valoración del daño o no estructural de las prótesis biológicas, estamos entrando en una condición mucho más certera acerca de la durabilidad de las prótesis biológicas. 2 estudios, o por lo menos 2 propuestas, han sido recientemente publicadas, una de la guía europea y otra de la guía americana, pero básicamente las dos hacen foco en un aspecto estructural y un aspecto hemodinámico. Y el aspecto estructural tiene que ver estrictamente con el daño propio interno de la válvula. Y esto también en la última propuesta del estudio americano, publicada en el 2018, lo que hizo es dar una clasificación del tipo de compromiso estructural que tienen las prótesis biológicas, dividiéndolo en estadio 1, donde no hay ningún tipo de problema, estadio 0, donde no hay ningún tipo de problema, estadio 1, cuando la prótesis tiene algún grado de daño estructural, pero no hay compromiso hemodinámico, estadio 2S, 2R y 2RS, que tiene que ver con un compromiso hemodinámico ya presente, o sea que la prótesis ya tiene algún grado de estenosis o insuficiencia, y finalmente el estadio 3, donde hay un compromiso muy severo, hemodinámico y estructural. Y la definición entonces abarca este aspecto, que tiene que ver que hay un deterioro estructural propio, intrínseco de la válvula, que tiene que ver con un proceso multifactorial que tiene 2 consecuencias hemodinámicas, sea estenosis o insuficiencia. Y en ese sentido, bueno, esta es una
fenómeno fisiopatológico que es un poco complejo, no sé si se ve bien, pero acá lo que es interesante es saber que por qué ocurre este daño. Y el daño estructural tiene que ver con mecanismos que están vinculados al paciente y mecanismos que están vinculados a la prótesis. Entre los mecanismos que están vinculados al paciente, bueno, existe la edad, existe la diabetes como factor de riesgo, las dilipidemias en todas sus formas, la relación ApoA, ApoB, el aumento de la lipoproteína A, el PCSK9, o sea, son todas las variables lipídicas que están relacionadas y aumentadas, favorecen el grado de deterioro estructural de la válvula. También, obviamente, la insuficiencia renal, la alteración del metabolismo fosfocálcico, son todas variables que, de alguna manera, son predictores de riesgo de desarrollo de deterioro estructural. Y, por otro lado, los que están vinculados a las prótesis. Esto puede ser con aquellas prótesis que tienen algún grado de mismatch, paciente prótesis, o tienen algún grado de alteración en la estructura en el momento del implante. Eso pasa mucho en prótesis no necesariamente quirúrgicas, cuando las prótesis son chicas. Por ejemplo, la prótesis número 19 es una prótesis chica que tiene tendencia a desarrollar más daño estructural. Y una vez que se produce la presencia de estos factores de riesgo, combinan para desarrollar un aumento del estrés a nivel de las valvas y un aumento de las alteraciones del flujo que conllevan a un fenómeno inflamatorio que deriva finalmente en el segundo punto, en estadio 1, donde hay un daño estructural intrínseco de la válvula. Lo que es diferente de lo que llamamos el daño no estructural, que tiene que ver con fenómenos que no se dan directamente sobre la válvula, sino que tienen que ver con, por ejemplo, los leaks periprotésicos, la presencia de trombos, endocarditis y en ese caso también el mismatch paciente prótesis, que no tienen que ver con el daño. Pero todo esto finalmente, tanto el deterioro estructural como el no estructural, conllevan al fenómeno de deterioro hemodinámico, apareciendo ya en esta instancia, como habíamos visto en la anterior clasificación, un daño que tiene que ver con el aumento de los gradientes, una disminución del área, la aparición de reflujos. Finalmente aparece lo que llamamos la falla bioprotésica, que tiene que ver con la clínica y el impacto sobre la función ventricular, y eso deriva en la necesidad de una intervención. Y por el lado del deterioro no estructural, que no tiene que ver con el daño intrínseco de la válvula, esto es una condición potencialmente reversible, y en esa condición reversible aparece la trombosis, que puede ser solucionada a través del mecanismo de anticoagulación, la endocarditis, que puede ser tratada médicamente o no, muchas veces necesita ya directamente ser intervenida, y fenómenos que pueden ser reversibles y llevar a que la prótesis funcione normalmente. Pero todo este conjunto está dado y apunta al deterioro tanto estructural como no estructural y en definitiva al falla de la bioprótesis. Y es interesante, y así se ve muy chiquitito, pero las prótesis TAVI tienen una potencialidad diferente. Y acá es donde entra en juego, en el TAVI, la imprecisión que todavía tenemos o la incertidumbre con respecto a la duración a largo plazo. Hay mucho seguimiento en prótesis quirúrgicas, hay todavía poco seguimiento en TAVI, y en TAVI solamente tenemos resultados a mediano plazo, que si bien son alentadores, todavía falta mucha información para poder decir que tienen la misma tipo de durabilidad que las prótesis biológicas quirúrgicas. Y ahí entra en juego lo que llamamos, lo que es el leak periprotésico, las alteraciones del implante, el crimping, que es esto cuando entra la prótesis colocada dentro del catéter, entra a mucha presión, y eso puede generar un daño intrínseco que a su vez favorece el fenómeno trombótico y a su vez favorece la inflamación. Y en esta condición, obviamente, las prótesis TAVI tienen una particularidad aparte de lo que tenemos en las prótesis mecánicas con respecto al deterioro. Y si bien se han comparado en por lo menos los 6 primeros años, este es el estudio Notion que se hizo en el norte de Europa, en países escandinavos, donde demostraron que la comparación entre prótesis TAVI y prótesis biológica, indudablemente las prótesis TAVI tienen mejor área con menor gradiente. O sea, y el comportamiento parece ser bastante estable. ¿Cuál es la diferencia? Las prótesis TAVI tienen más reflujo periprotésico y las prótesis biológicas tienen más mismatch paciente-prótesis. Pero básicamente, si ustedes ven, y la comparación fue significativa, que en el transcurso del seguimiento, y estos son uno de los primeros estudios de pacientes en riesgo intermedio, a 6 años, donde la comparación entre prótesis biológicas y TAVI favorece a que las prótesis TAVI tienen un mejor perfil hemodinámico. Pero esto no necesariamente todo es tan sencillo, sino que fíjense ustedes que cuando nosotros comparamos las prótesis de primera generación, la Sapien XT, vemos que el deterioro estructural y la falla estructural y no estructural que determina el deterioro bioprotésico es mucho
es muy superior en las prótesis de segunda generación de TAVI comparado con las prótesis de tipo quirúrgica. Sí, sin embargo, ahora también vemos que las nuevas prótesis, por ejemplo la Sapien 3, y este es un estudio que comparó, por un lado, el trabajo randomizado del Partner 2A versus el trabajo, digamos, el Propensity Score que se realizó entre las prótesis mecánicas, las prótesis quirúrgicas versus las prótesis Sapien 3 de nueva generación, encontraron que no hubo diferencias. Y esto de nuevo es a 5 años nada más. Evidentemente falta todavía un tiempo necesario como para poder decir si esto realmente es igual a largo plazo o en el largo plazo las prótesis de tipo implante TAVI tienen peor evolución o tienen más desgaste que las prótesis de implante quirúrgico. Y definido así, entonces al extremo izquierdo vemos lo que llamamos el deterioro estructural, que tiene que ver directamente con la prótesis, y eso genera estenosis, insuficiencia, y esto tiene que ver con la calcificación, con la alteración del metabolismo fosfocálcico, con la inflamación y que genera el engrosamiento, calcificación y desgarro muchas veces, y de lo que son lo que se llama el deterioro no estructural, que tiene que ver con el mismatch, con la presencia de embolización tardía, presencia de paños y el reflujo periprotésico. Y también la trombosis y también la endocarditis, que son potenciales riesgos de que puedan desarrollar. En cuanto a cómo medimos esto, indudablemente volvemos al primer estudio que hay que hacer, es el ecocardiograma. El ecocardiograma nos permite tener una buena valoración de todos los aspectos y hay algunas claves que son fundamentales cuando evaluamos prótesis biológicas en todo sentido. Tenemos que ver los gradientes, tenemos que ver la forma del set, tenemos que ver el tiempo de aceleración, que es un dato fundamental que nos permite discriminar en un paciente con gradientes elevados que tiene un problema de deterioro estructural con estenosis intrínseca versus lo que llamamos el mismatch paciente-prótesis. Son pacientes que tienen una válvula normal en función, pero digamos básicamente tienen gradientes elevados, porque si bien el área es normal, los gradientes son elevados. Entonces, todas estas variables de determinación de riesgo son muy importantes y cada una de ellas nos da una clave para ver qué tipo de deterioro estructural o no estructural estamos viendo frente a esa prótesis. Y en cuanto a los reflujos, básicamente conocer que el reflujo más importante que nosotros debemos considerar, sobre todo hablando de prótesis TAVI, es el reflujo periprotésico. Y este es un gran talón de Aquiles para las prótesis TAVI, que obviamente se está tratando de lograr una mejor solución a ese problema. Y desde la ecografía, de nuevo, tenemos la posibilidad de poder evaluar estos reflujos, fíjense ustedes en este caso, y es muy interesante poder disponer ahí subrayado en rojo lo que llamamos la circunferencia, la extensión de la circunferencia del reflujo, que nos permite discriminar el grado de compromiso. Fíjense ustedes en la imagen izquierda abajo, donde hay un gran reflujo periprotésico que alcanza casi el 50% de la periferia. Si ven allá, si la extensión de la periferia es por encima del 30%, consideramos que la insuficiencia periprotésica es severa. Y también hemos visto que en los últimos años aparecieron estudios que encontraron el impacto que puede tener las prótesis biológicas en relación a la trombosis. Y ahí se escribió por tomografía computada 3 variables, que son la hipotenuación y la disminución del movimiento de las cúspides. Y esto se hace con tomografía computada multislice, con gatillado retrospectivo, sin modulación de dosis, y esa aparición de la hipotenuación está relacionada a la presencia de trombosis. Esa trombosis tiene un impacto importante desde el punto de vista clínico y subclínico, pero mayormente subclínico porque el 80-90% generan impacto subclínico, pero fíjense ustedes que a 30 días, y este es un estudio muy reciente, el estudio Partner 3, un subestudio tomográfico, mostró que el 10% de los pacientes con prótesis, sea biológica, quirúrgica o TAVI, tiene 10% de desarrollo de trombosis y al año 1 de cada 4 de estos pacientes tienen también trombosis. Y la presencia de esta hipotenuación en la tomografía genera aumento de gradientes, pero sin embargo no hubo asociación de eventos individuales subclínicos en relación a la presencia de la trombosis. Así que este es importante y es interesante y ver que también la trombosis puede darse en forma no subclínica, sino ya en un daño clínico con este tipo de circunstancias. Como vemos a la izquierda, en realidad no es una trombosis, sino es un problema de
endocarditis que genera una obstrucción. Esa endocarditis, en este caso, va a ser necesario resolverla quirúrgicamente, y de la derecha vemos una trombosis que está relacionada con la necesidad de una anticoagulación que finalmente permite con el uso de anticoagulantes poder resolverla, pero sin embargo ese daño intrínseco va a estar presente. Y lo último es que también de la tomografía podemos recabar una información muy útil, así como lo hacemos con la tomografía para medir el score de calcio aórtico, lo podemos hacer en la válvula aórtica, así que en la válvula aórtica también podemos medir la severidad de la calcificación, y eso tiene correlato con el desarrollo de una peor evolución o un grado de disfunción. Así que, a modo de conclusión, podemos decir que el deterioro estructural es la principal causa de falla de las bioprótesis, incrementa con el tiempo, o sea que a mayor tiempo, mayor incremento de la disfunción. La disfunción estructural o el deterioro estructural es un proceso activo, como vimos antes, que está relacionado con un fenómeno de estrés mecánico, la inflamación relacionada a la presencia de lípidos elevados y el proceso de rechazo inmunológico. El seguimiento con ecografía, que es el estudio fundamental para hacer y es el método de elección para evaluar y poder diagnosticar variables relacionadas con esta disfunción o el tipo de disfunción no estructural. La tomografía computada tiene relevancia, sobre todo ahora que estamos viendo la presencia de los hallazgos de trombosis, sobre todo la trombosis subclínica, pero más que nada la que tiene compromiso hemodinámico. Y finalmente, la determinación de la durabilidad de las bioprótesis aórticas es fundamental cuando se contempla el reemplazo valvular en pacientes con una esperanza de vida prolongada. Y eso es fundamental, sobre todo cuando hablamos de pacientes jóvenes de bajo riesgo. Muchas gracias. El CITI, que nos va a hablar de cómo reconocer la insuficiencia cardíaca avanzada. César. Bueno, gracias Pablo, buen día a todos. Bueno, podemos pasar el próximo, voy a pasarlo yo. Bueno, el tema es cómo reconocer la insuficiencia cardíaca avanzada. Les voy a decir por qué elegí este tema, se darán cuenta a lo largo de la exposición, por qué se hizo así. Primero le quiero mencionar algunos datos epidemiológicos de la insuficiencia cardíaca para poder hacerlo como preámbulo al tema. Sabemos que la prevalencia de insuficiencia cardíaca es alrededor de 1 o 2% de la población general, pero si consideramos gente de edad más avanzada, mayores de 70 años, este porcentaje puede ser del 10 al 20%, o sea, no hay duda que es una patología muy prevalente. Y aquí están los valores estimados de personas con insuficiencia cardíaca. Alrededor de 25 millones se considera que en nuestro planeta tienen insuficiencia cardíaca. En Europa serán unos 15 millones. En Estados Unidos el valor que se indica ahí aproximado es 7 millones de personas con insuficiencia cardíaca. Y en nuestro país se estima que hay alrededor de 800.000 personas que padecen insuficiencia cardíaca. El otro tema fundamental es que la prevalencia de la insuficiencia cardíaca ha aumentado y seguirá aumentando a lo largo de los años. Para tomar un solo ejemplo, tomé este ejemplo de Escocia, que hizo la estimación de insuficiencia cardíaca en los últimos años, del 2000 en adelante, y vemos que a la izquierda, el gráfico a la izquierda son los hombres, a la derecha las mujeres, y vemos que la barra negra corresponde al número de pacientes con insuficiencia cardíaca, que se ve cómo fue aumentando del 2000 hasta el presente. El número de consultas por esta patología también fue aumentando a lo largo de estos lustros. Los pacientes egresados por insuficiencia cardíaca y las hospitalizaciones, que la última barra en el gris más oscuro, cómo fue aumentando tanto en los hombres como en las mujeres. Y esto fundamentalmente se debe a una cuestión de mayor expectativa de vida de los pacientes, al desarrollo de técnicas para el tratamiento de
patologías cardíacas como la coronariopatía, las valvulopatías, que hacen que el paciente sobreviva más, pero esté más expuesto al desarrollo de insuficiencia cardíaca. Así, sin lugar a dudas, es una patología muy prevalente, increyendo por las causas que mencionamos. Si hablamos de insuficiencia cardíaca avanzada, tenemos que considerar que la insuficiencia cardíaca avanzada se da en un 10% de los pacientes con insuficiencia cardíaca, para tomar como un valor general. Yo diría que es entre 5 y 10%, y en nuestro país uno estimaría que puede haber entre 40 y 80 mil personas que tengan insuficiencia cardíaca avanzada. Si uno piensa la evolución de la insuficiencia cardíaca, podemos decir que todos lo sabemos, que pasa por una larga etapa asintomática, luego progresa a presentar síntomas, requiere en algún momento hospitalizaciones, y una etapa más avanzada requiere terapéuticas de mayor envergadura para el tratamiento de la falla avanzada. O sea que la terapéutica pasa a una primera etapa de prevención, a reducir los síntomas, a sostener el paciente, y en la última etapa se requiere terapéutica avanzada. Todos conocemos la definición de qué es insuficiencia cardíaca avanzada: es la presencia, la persistencia de síntomas y signos de insuficiencia cardíaca limitantes, a pesar del tratamiento óptimo de la época que se está considerando. Obviamente esto va cambiando a lo largo de los años, aparecen nuevos medicamentos, aparecen nuevos dispositivos, pero es el paciente que el cual se ha utilizado el arsenal terapéutico habitual y sigue con síntomas. Claro, esto es, si uno ve así linealmente la evolución de la insuficiencia cardíaca, es fácil entenderlo, pero en realidad no es así, sino que es así. O sea, la evolución de la insuficiencia cardíaca se va instalando cada vez, y si uno acá, esto puede ser la sobrevida o la pérdida de capacidad funcional, se da de esta manera, donde cada vez se va perdiendo más capacidad y cada vez la sobrevida está más amenazada. Este gráfico es una manera de ver el tema. Si uno ve en la curva superior la calidad de vida, o podría ser la sobrevida, se ve que el curso clínico es descendente, con valles cada vez más pronunciados, que nunca se vuelve a la etapa inicial, y del tratamiento habitual, en la línea verde, la curva verde abajo, se va aumentando el tratamiento habitual hasta que se va requiriendo terapéuticas más avanzadas, hasta la necesidad de asistencia circulatoria y trasplante. El óvalo gris ahí marca lo que sería la insuficiencia cardíaca avanzada, o sea, detectarla en la etapa que empieza a decrecer rápidamente la sobrevida y la capacidad funcional. ¿Por qué hablar de este tema? Uno diría, es fácil reconocer un paciente que tiene insuficiencia cardíaca avanzada. Estos son resultados nuestros, mire, son 120 pacientes que fueron referidos para evaluar la posibilidad de trasplante cardíaco, o sea, son evaluaciones pre-trasplante cardíaco. Cuando llegaron a la institución, el 80% tenía insuficiencia renal moderada o severa, o sea, clearance menor de 60. Habían tenido ya 3 hospitalizaciones el último año. Gran parte de ellos, el 60%, su hepatograma era patológico, y un 40% ya tenía ascitis. O sea, uno diría que no hay duda que esto era insuficiencia cardíaca avanzada, pero para hacer corte yo diría que demasiado avanzada. Ya eran pacientes de una forma muy avanzada, y esto tiene importancia porque obviamente hay etapas tan avanzadas que las opciones terapéuticas se reducen. Entonces la pregunta sería, ¿cómo reconocer precozmente la insuficiencia cardíaca avanzada? No reconocerla cuando el paciente ya está en un estatus casi premortem y sin posibilidad de instalar terapéuticas. Yo no estoy viendo acá en el monitor, eso es lo... No, bueno, perfecto. Entonces la pregunta es, ¿cómo reconocer precozmente la insuficiencia cardíaca avanzada? Teniendo en cuenta algunos parámetros no es tan difícil. Estas son 3 clasificaciones de la insuficiencia cardíaca avanzada en 3 líneas horizontales. La línea central se refiere a la clasificación de la clasificación de la New York Heart Association, y le hace una forma grosera de evaluar los pacientes. La capacidad funcional 4, evidentemente, habitualmente coincide en la insuficiencia cardíaca avanzada, pero vamos a ver que no todos los pacientes que están en clase 4 tienen igual severidad.
Las otras dos clasificaciones voy a detener un segundito más, las superiores del American College y el American Heart, y la que me interesa especialmente es la del Intermax que vamos a ver. La American College y el American Heart desarrollaron esta clasificación que quizás epidemiológicamente es muy importante, divide en 4 categorías. Las categorías son los pacientes en riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Por supuesto, es una población gigantesca. Son todos los pacientes que tienen algún factor que puede llevar a la insuficiencia cardíaca, pero no tienen insuficiencia cardíaca ni tienen deterioro estructural. Es una visión, digamos, muy general del tema y no sé cuánta utilidad tiene en mi forma de ver. Después sí, la categoría B, el nivel B, es cuando ya tiene alteraciones estructurales, o fracción de eyección baja, o valvulopatías, pero aún no tiene síntomas. Obviamente es un paciente para tener un nivel de alarma más alto. Después el paciente avanza con sintomatología, la etapa de la terapéutica farmacológica más pesada, hasta llegar a la falla refractaria, el paciente está en reposo y que no responde al tratamiento. Para ver esto mejor y para hablar de insuficiencia cardíaca avanzada, quizás la mejor clasificación es la del Intermax. El Intermax es un registro de asistencia circulatoria, pero desarrollaron esta clasificación para, dentro de los pacientes que están con falla cardíaca grave, reconocer las distintas categorías. Yo lo dejé en inglés adrede porque quizás suenan medios cómicos algunas definiciones, pero lo definen bien, me parece claro. Miren, en la línea, ahí se ve la sobrevida a la izquierda, ¿ves? Que va de 0% a 100%, y se ven los 7 estadios o perfiles de Intermax. El estadio 1 es el más grave, y miren cómo lo define, como chocado y quemado. Es el paciente que está con shock refractario, obviamente su expectativa de vida es mínima. El segundo es el que está deslizando rápidamente, a pesar de los sinotrópicos no responde, está muy mal el paciente. El grado 3 es que está dependiendo de los sinotrópicos, pero aún se lo puede sostener. El 4 es el que tiene reinternaciones frecuentes, acá lo asimila al viajero frecuente, en realidad es el visitador o visitante del hospital frecuente. Bueno, distintas categorías de más gravedad. Quizás una manera de ver, a mí me parece muy útil esta clasificación, una manera de verla es así. Es el tiempo que tenemos cuando llega un paciente con este grado de insuficiencia cardíaca para instalar una asistencia circulatoria o la necesidad de hacer un trasplante rápidamente. Fíjense, de acuerdo al nivel del estadio Intermax, en el caso más grave, uno tiene horas para tomar la decisión de asistirlo al paciente. En los casos que la gravedad es un poco menor, tiene un poquito más de margen, pero se dan cuenta que es una patología muy grave, donde entre horas, días, a lo máximo semanas, hay que tomar una decisión para una terapéutica avanzada. ¿Qué dicen las sociedades científicas de cómo reconocer la insuficiencia cardíaca? Yo acá puse 3 sociedades, la europea, la American College American Heart y la Sociedad Americana de Insuficiencia Cardíaca. Si nos fijamos, hay algunos datos que jerarquizan algunas sociedades y no los jerarquizan otras. Por ejemplo, la Sociedad Europea, a la izquierda, valoriza mucho las alteraciones morfológicas, alteraciones ecocardiográficas, datos hemodinámicos, presión capilar y aurícula derecha alta, y los marcadores humorales como BNP y ProBNP. En cambio, la Sociedad Americana de Insuficiencia Cardíaca, a la derecha y en el círculo amarillo, rescata que el paciente ya tenga hipertensión pulmonar o que tenga falla derecha a pesar del aumento de la terapéutica diurética. Y el American College y el American Heart, en la parte superior del gráfico, les parece preocupante cuando el paciente tiene presión arterial baja y a pesar de sigue muy disneico a pesar de la medicación. Pero lo que todos coinciden es que el paciente en la parte central tiene que estar con tratamiento médico óptimo, tiene que tener síntomas severos y va perdiendo capacidad funcional progresivamente y tiene hospitalizaciones. Mi visión personal del tema, yo diría que además de estos datos, los datos centrales que jerarquizan todas las sociedades,
Yo le daría valor para reconocer rápidamente, precozmente la insuficiencia cardíaca, agregaría estos datos. La intolerancia a la medicación es un dato de gravedad y que el paciente rápidamente le va a ir mal. Y la presencia de hipertensión pulmonar o falla derecha a pesar del tratamiento son datos que hablan que el paciente está entrando en un declive rápido y hay que considerarlo que está en la etapa muy avanzada de insuficiencia cardíaca. La Sociedad Europea de Cardiología hace unos años desarrolló este acróstico, digamos, que la verdad me parece muy fácil para reconocerlo de utilidad práctica. Usaron el término I need help. Y ven que esos datos, cada uno de los datos con cada una de las letras que inicia la frase, hablan de que el paciente está en insuficiencia cardíaca avanzada, que requirió o que está requiriendo inotrópicos, que están en una capacidad New York Heart Association muy avanzada, que tiene enfermedad de otros órganos, ya empezó a alterarse el riñón o el hígado, que la fracción de eyección es extremadamente baja. Es cierto, la fracción de eyección, uno dice globalmente hay pacientes que con mayor fracción de eyección pueden tener peor pronóstico, pero cuando es extremadamente baja es un dato de muy, muy mal pronóstico. Después que tenga choques del desfibrilador y algunos datos que ya estuvimos mencionando, las hospitalizaciones frecuentes, los edemas, la presión arterial baja y la imposibilidad de aumentar las mediciones pronósticas. Las medicaciones que tienen valor pronóstico como las conocemos. Ya es fácil de retener esto. En realidad yo creo que son los datos que he mencionado inicialmente del resumen de las sociedades científicas. Entonces uno diría que esa señal de alarma que da el paciente, que el médico lo tiene que reconocer, permite reconocer la insuficiencia cardíaca avanzada en sus comienzos y no esperar que el paciente sea terminal. ¿Por qué sirve esto? ¿Por qué sirve esto? Porque si el paciente se pasa de esta etapa, vamos a perder la oportunidad de ofrecerle algunas opciones terapéuticas. Por ejemplo, si el paciente tiene hipertensión pulmonar persistente en la primera parte de la izquierda del gráfico, obviamente se va a tener insuficiencia cardíaca derecha, esa hipertensión pulmonar lo va a llevar además con el tiempo al desarrollo de hiperresistencia, y esa hiperresistencia va a ser fija, y el paciente va a perder la oportunidad quizás de hacerse un trasplante cardíaco y tendrá que recurrir, si se puede, una opción de mucho mayor complejidad como es el cardiopulmonar. Pasa lo mismo cuando hay daño renal o daño hepático en la insuficiencia cardíaca, por eso son datos de alarma importantes. El paciente debe ser seguido con la función renal bastante exhaustivamente, tratar de compensarlo hemodinámicamente y reconocer si ese daño, reconocerlo antes que sea irreversible, porque tanto si hay daño renal irreversible o daño hepático irreversible, que inicialmente estuvo desencadenado por la insuficiencia cardíaca, uno va a tener que descartarlo el trasplante cardíaco aislado y llegar a unas opciones posteriores. Y el otro tema es el estado nutricional. El paciente con insuficiencia cardíaca va perdiendo masa muscular, llega a la caquexia y por lo tanto eso puede ser una opción que nos limite para algunas terapéuticas. Para concluir, la insuficiencia cardíaca avanzada sabemos que es un cuadro prevalente, en progresivo aumento por los factores que hemos mencionado, y la clave es el reconocimiento temprano de la falla cardíaca avanzada y tener señales de alarma, y como me parece como conclusión importante es no hacerlo, no detectarlo significa limitarle las opciones terapéuticas al paciente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, César. Excelente presentación. Bueno, vamos a dejar para todos aquellos que después quieran hacer alguna pregunta, finalmente lo puedan hacer a través del chat, y los vamos a contemplar y vamos a poder escuchar a los expositores cualquier pregunta. Y para tener continuidad, vamos a pedirle ahora al doctor Juan Kraus que nos hable de un tema que está muy en boga y tiene que ver con las posibilidades de hacer implantes percutáneos en la válvula mitral. O sea, nos va a hablar de la valve-in-valve mitral, perspectiva futura. Así que, Juan, a ver qué novedades hay en este sentido. Muchas gracias, Pablo. Buenos días a todos. Un gusto estar en este 32º Cuore, una larga historia. Bueno, como dijo el doctor Oberti, vamos a hablar del valve-in-valve mitral. Hace unas pocas semanas en nuestro simposio
de valvulopatías hablamos del valve-in-valve aórtico, vamos a hablar ahora del valve-in-valve mitral. El número de operaciones sobre bioprótesis mitrales está en permanente aumento. ¿Por qué? Porque los pacientes que recibieron válvulas biológicas tienen una sobrevida que está excediendo la duración de la válvula. Los resultados del reemplazo mitral mejoran paulatinamente y la mortalidad publicada en la bibliografía reciente se encuentra entre el 6,3 y el 15%. Un análisis muy reciente del STS, Sociedad de Cirujanos Torácicos, reportó a 30 días una mortalidad del 11,1% para la reoperación mitral. En la bibliografía está de moda el término redo en inglés, versus 6,5% para una primera operación mitral, y esto tiene una P altamente significativa. El mayor riesgo en cirugía mitral se encuentra en los pacientes con MAC. ¿Qué es MAC? Es una sigla en inglés que quiere decir Mitral Annulus Calcification, que es una entidad acompañada por muchas comorbilidades en los pacientes, pero además con gran dificultad técnica. Y es interesante que este tema tan nuevo en la Argentina, el Mitral Valve-in-Valve, fue aprobado por la FDA en junio del 2017. ¿Qué indicaciones tiene cualquier válvula mitral? No, por ahora tiene 3 indicaciones. Las bioprótesis mitrales con deterioro estructural, también llamadas degeneradas, y esto se llama valve-in-valve. Las fallas quirúrgicas fundamentalmente de las plásticas que tengan un anillo, y esto se llama valve-in-ring, por eso la R. Y finalmente el famoso MAC, la calcificación anular mitral, y esto se llama valve-in-MAC. Todos los procedimientos mitrales hasta la actualidad se efectúan con catéteres diseñados para la válvula aórtica, diseñados para TAVI. Bueno, los trabajos en los cuales me voy a basar son del 2020, y es muy interesante que vamos a tener que recurrir, a pesar de lo nuevo de la bibliografía, a registros retrospectivos. Primero vamos a hablar sobre uno publicado en marzo del 2020, que es un análisis retrospectivo conjunto, una base de datos del American College of Cardiology y del STS. Esto es un gráfico de cómo es la válvula. Ustedes saben que se usa una válvula diseñada para la válvula aórtica. La más usada es la SAPIEN 3, no la única usada, pero la más usada. Y hay 2 vías de accesos. En el gráfico del medio ustedes ven la vía transeptal. El catéter se pone por vena, se accede a la aurícula derecha, se atraviesa el septum interauricular y se llega a la válvula mitral desde la aurícula izquierda. La otra vía es la transapical. Se pone el catéter transtorácico y se entra por el ápice del ventrículo izquierdo, es el gráfico que ustedes tienen a la derecha, y se llega a la válvula mitral desde el ventrículo. Es muy importante que recordemos esto porque los resultados que tienen ambas vías, ya lo vamos a ver, no son el mismo. El trabajo publicado por Mayra Guerrero es una médica intervencionista que es la que más experiencia tiene en el mundo, en marzo del 2020 incluyó, vuelvo a decir, de un registro, o sea, el trabajo es retrospectivo, 903 pacientes de alto riesgo con una media de riesgo quirúrgico del índice STS del 10%. 680 recibieron valve-in-valve, 123 valve-in-ring y 100 valve-in-MAC.
Este registro se revisó entre marzo del 2013 y junio del 2017. Ustedes ven que marzo está resaltado. Lo resalté porque en muy poquitos meses, en marzo del 2021, va a ser 8 años que se empezó este registro. O sea que esta técnica es muy nueva, pero por otro lado ya tiene sus años de desarrollo. Bueno, simplemente para explicar o para señalar que son pacientes muy graves en los que se elige el procedimiento mitral por catéteres, así nació también el procedimiento aórtico por catéteres. Fíjense ustedes, estos 903 pacientes tenían una edad media de 75 años, entre 67 y 82. Rápidamente, el 28% eran diabéticos, el 65% estaban fibrilados, el 59% tenían insuficiencia renal crónica, estaban anticoagulados el 51% y el 41% tenían cirugía coronaria previa, o sea, una población muy enferma. La mortalidad por todas las causas, o sea, de los 903 pacientes analizados, tenía una predicción del STS del 11% a 30 días, pero a 30 días fue del 8,5%. Pero cuando la subdividimos por grupos, nos encontramos con otra cosa. El valve-in-valve, les recuerdo, son las válvulas protésicas, biológicas, puestas por cirugía y con daño estructural, tuvo un 6,3% de mortalidad en la internación y un 8,1% a 30 días. El valve-in-ring tuvo más mortalidad, 9% durante la hospitalización y 11,5% a 30 días, y el de peores resultados, el valve-in-mac, tuvo 18% de mortalidad en el hospital y 21,8% a los 30 días. Ahora es interesante que a 30 días el 81,7% de los pacientes habían mejorado, estaban en clase funcional de la New York Heart Association 1 o 2. Pero también es interesante que casi el 97% de los pacientes a los 30 días tenían algún grado de insuficiencia mitral residual. Cuando analizamos un subgrupo, empecemos por el valve-in-valve, el STS predijo un riesgo de mortalidad de 10% a 30 días, pero ya lo dije, fue del 8,1%. Y el éxito técnico del implante en este subgrupo fue del 90%. Hubo un análisis preliminar publicado en el 2019 que incluyó valve-in-valve y valve-in-ring, y el mismo tuvo una mortalidad 30 días de 8,5% para una predicción previa del 11%. Ahora, comparemos algunas mortalidades. Acabo de decir que la mortalidad a 30 días para el valve-in-valve es de 8,1%. Para la reoperación mitral, el redo mitral es del 11,1%. Y recordar, una vez más, que para una primera cirugía mitral es del 6,5%. El número de redo mitrales está aumentando en todo el mundo a un ritmo de 10% anual. Y es por lo que ya dije anteriormente, porque si se colocan en pacientes, por ejemplo, de 65 años, que arriban probablemente a los 80 y tienen un deterioro de la prótesis y requieren algún tipo de intervencionismo, cual lo tendremos que seleccionar con criterio clínico. La necesidad, después de hecho un valve-in-valve, de un segundo valve-in-valve, o sea, un redo valve-in-valve, es muy baja, es del 1,5%, pero tiene una altísima mortalidad. Y acá aparece una complicación que nos va a acompañar en la charla de aquí en adelante. Por sus siglas en inglés es LVOT, esto quiere decir Left Ventricular Outflow Tract Obstruction. Es una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo producido por la valva anterior de la válvula que estaba colocada previamente y sobre la cual
nosotros estamos trabajando con catéter. Se expande y la valva anterior se desplaza hacia el tracto de salida y produce una obstrucción del tracto de salida. En el caso del valve-in-valve es solamente del 0,7%. La conversión a cirugía cardiovascular tuvo que ser del 1,3%, y un dato muy interesante, que hay algunas hipótesis, creo que por tiempo no voy a poder hablar mucho, pero es que el gradiente en intraquirófano medido por ecocardiografía transesofágica fue de 4 milímetros de mercurio, pero al mes por eco transtorácico ya tienen 7 milímetros de mercurio. Llamativo. La embolización protésica fue muy baja, del 0,2%, y el 98% al mes presentaron algún tipo de reflujo mitral. El valve-in-ring no le fue tan bien. Los resultados son inferiores a los del grupo valve-in-valve y son mejores que de los del valve-in-mac. La mortalidad a 30 días es del 11,5%, es un procedimiento más complejo y con mayores complicaciones, y fíjense ustedes, la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo ahora sube a 4,9%. Sin embargo, ustedes ven un asterisco y abajo a la izquierda ven que el registro VIVIT está llevado adelante por el American College of Cardiology, pero es un registro internacional de procedimientos por catéter, registra en todo el mundo un 8% de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. La embolización protésica ahora subió a 3,6%, la insuficiencia mitral residual es del 99%, pero los resultados dependen mucho del anillo que se esté tratando. Por ejemplo, no es lo mismo un anillo rígido que un anillo no rígido, un anillo completo que un anillo incompleto. Fíjense ustedes, si yo comparo anillos rígidos y anillos incompletos, ambos tienen un porcentaje de complicaciones de leak paravalvular, pero el anillo rígido impide una buena expansión de la prótesis y lleva a una subexpansión que a su vez lleva a un área muy pequeña y genera de entrada una disfunción valvular, mientras que los anillos incompletos, por la forma de encastre de la válvula, tienen un porcentaje elevado de trombosis de las prótesis. El valve-in-mac, peores resultados técnicos, peores resultados protésicos, mayor complejidad de procedimientos, mayor mortalidad 30 días, múltiples comorbilidades, la más compleja de las anatomías, la mayor incidencia de obstrucción del tracto de salida que resulta de difícil tratamiento, y en este subgrupo es el principal predictor de mortalidad a 30 días a un año. Fíjense ustedes los reportes publicados de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Para el registro que estamos viendo, 10%. Para otro registro americano, 11,2%. Y para el registro europeo, publicado por Yun, 39,7%. Sin embargo, es justo decir que se usaron definiciones muy diferentes. Por lo tanto, si después hay tiempo, explico la diferencia de definiciones. La tomografía computada aporta datos que permiten prevenir lo que se llama neoobstrucción. Identifica pacientes que por su anatomía tienen alto riesgo, y esto facilita la implementación de medidas terapéuticas. ¿Cuáles son? La ablación del septum por alcohol, como si se tratara de una miocardiopatía hipertrófica muy obstructiva, la laceración percutánea por catéter de la valva anterior antes de colocar la nueva válvula, puede necesitarse una resección quirúrgica que se hace transatrial a través de la aurícula izquierda, y en algunos casos, a pesar del riesgo, se lleva adelante el reemplazo sin ninguno de los procedimientos anteriores y con alto riesgo ya señalado.
una palabra con respecto a los tipos de accesos. No hay hasta el momento análisis de los resultados de los diferentes accesos para el Balvin Ring y para el Balvin Mac, porque los números son muy chicos. No sabemos qué pasa. El registro VIVID, que ya señalé que es internacional, los pacientes con función ventricular deprimida y que fueron tratados por vía transeptal, septum interauricular, tuvieron mejor recuperación de la función ventricular izquierda que los tratados por vía apical en el hospital. Sin embargo, a los 30 días se habían igualado las funciones ventriculares. El último artículo publicado sobre este tema, en julio del 2020, es un seguimiento más moderno, es un seguimiento entre junio del 2015 y julio del 2019, y tiene un N mucho mayor, 1529 válvulas, pero solo trabajó sobre el Balvin Invalve. Midió la mortalidad a un año, finalmente tenemos mortalidad a un año, el punto primario fue de seguridad, fue procedimiento exitoso, y entre los puntos secundarios estuvo la mortalidad 30 días. La mortalidad del grupo total de los 1545 a 30 días fue de 5,4 y al año fue de 16,7. Pero cuando separamos por vía de acceso, nos encontramos que por vía transeptal la mortalidad a 5 días fue del 5% y al año fue de 15,8%. Y la transapical fue mayor, 8,1% a 30 días y 21,7% al año. Muy bien. Acá están las curvas, son muy claras. Se ve claramente que la transapical tiene mayor mortalidad que la transeptal. Y llegamos a las conclusiones. El Balvin mitral ha demostrado la factibilidad de ser realizado. Los estudios son retrospectivos y fundamentados en registros como para aportar conclusiones sobre sus resultados y durabilidad. El N de los trabajos por ahora es muy pequeño. Se puede utilizar una sola válvula de las disponibles Sapien 3 que fue diseñada para la válvula aórtica. No se han desarrollado catéteres específicos para la válvula y anillo mitral y no hay estudios de seguimiento ecocardiográficos que aporten datos concluyentes sobre la eventual variación de gradientes. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias Juan, excelente presentación, así que quiero invitar ahora a los disertantes para que hagamos, con el poquito tiempo que nos queda, que es mínimo, pero por lo menos contestar algunas de las preguntas que han surgido acá en el chat. Y creo que de esta mesa, a ver, de alguna manera nos damos cuenta que dos cosas que creo que estamos muy orgullosos, que es el desarrollo que tenemos del trasplante cardíaco y también del desarrollo que tenemos en valvulopatías, en los cuales también hemos desarrollado trabajos de investigación. Bueno, justamente se dieron en esta mesa en forma conjunta. Así que yo quisiera empezar con una pregunta que hay para la gente que hace justamente con tanta experiencia de trasplante. El tema de, a ver, si nosotros estamos en una instancia inferior, igual o no sé si superior a lo que pasa a nivel mundial con respecto al trasplante. O sea, si nuestro país y nuestro hospital, en este caso, digamos, podemos decir que somos competitivos a nivel internacional. No sé, Norberto, César, cualquiera que quiera contestar. César está igual o más capacitado que yo para responder esto, pero la respuesta es clara. A nivel del país estamos en una situación excelente. Yo les mostré que de 27 centros que están habilitados en el país, y nosotros hacemos la enorme mayoría de los pacientes que se hacen en la Argentina. Existe una forma tal vez violenta de referir esto, pero me pregunto, o vale la pena pensar, si nosotros hacemos la enorme mayoría o gran cantidad de pacientes trasplantados, si se justifica la existencia de 27 centros en el país, en un país con 44 millones de habitantes, una población muy distribuida, pero frente a la pregunta concreta, es en el país, sí, nosotros estamos haciendo
trasplantes, un número realmente muy importante. Y a nivel mundial, que tal vez esto sea lo más importante, es que estamos en una posición, creo que César conoce mejor que yo este dato, pero me parece que somos el centro 13º en número de trasplantes en el mundo. Es así, César, ¿no es cierto? Sí, en realidad, si fuera los años promedios nuestros, no vamos a tomar este año la pandemia, hemos estado entre los 15 centros que hacen más trasplantes en el mundo. En el mundo. Ese era el valor, lo que quería agregar, pero lo has dicho vos, así que no es necesario agregarlo. Y aprovechándote, César, con respecto también a una pregunta que surge acá, estuvo claro toda la exposición, lo dijiste muy bien, pero por ahí, para el cardiólogo clínico que necesita tener un dato concreto, o sea, muy puntual, de qué elementos simples vos podrías necesitar o utilizar para definir un paciente que está en insuficiencia cardíaca avanzada, y si hay algún dato de laboratorio, bioquímico, que nosotros podemos usar como parámetro para identificar ese paciente. Perfecto. Creo que los datos clínicos son sencillos, pero no siempre se tienen en cuenta. Por ejemplo, la necesidad de hospitalizaciones es un dato muy simple, cualquiera lo puede relevar. El otro dato importante es la imposibilidad de aumentar la medicación. Casi toda hipotensión arterial hace la imposibilidad de aumentar la medicación y que el paciente persiste sintomático es un dato muy importante. Todos los que he mencionado los voy a decir, pero con esos datos en general un paciente que sigue con falla derecha, que uno no le puede aumentar los diuréticos porque es hipotensa, ese seguramente es un paciente que está con falla avanzada. Y dato laboratorio, uno diría, bueno, tenemos marcadores muy importantes, pero todos estos pacientes tienen BNP elevado, ya todos valores catastróficos, no nos va a diferenciar. Creo que lo más importante es seguir la función renal y la alteración del hepatograma. Cuando empieza a alterar la función renal o alterar el hepatograma a pesar del tratamiento, creo que hay que jerarquizar que es un paciente grave. ¿La anemia tiene algún dato? Bueno, la anemia está asociada, como son los marcadores en la insuficiencia cardíaca crónica, la anemia está asociada con peor pronóstico, como el hiponatremia, el valor de creatinina, pero ya hablando de insuficiencia cardíaca avanzada son otros los parámetros que hay que utilizar. Un solo mensaje. Con la aparición de las nuevas drogas para la insuficiencia cardíaca en los últimos años, creo que por un lado obviamente es un beneficio, pero también creo que hay una utilización a veces inadecuada. Los pacientes en clase 4 no se ha demostrado el beneficio ni por ahora, ni de los ARNI, ni de los bloqueantes de los transportadores de sodio-glucosa. En realidad uno ve que se posterga la indicación de un procedimiento más avanzado por administrar más medicación y creo que en estos casos no sería lo correcto. Ok, muchas gracias. Bueno, estamos medio ajustaditos en el tiempo, pero no quiero dejar la oportunidad de preguntarle a Juan, justamente con este tema que está tan en boga en el tema de Balvin Valve, sea Balvin Ring, Balvin Mac, Balvin Tavi. Tenemos muchos Balvin Valve. Hay un tema de gradientes. Primero nos preocupó cuando vimos que los pacientes con Balvin Valve biológica, prótesis biológica aórtica, tenían una elevada incidencia mismatch, dado que vos estás metiendo dentro de una prótesis, ya con determinado disminución de la circunferencia, otra prótesis, y eso podría conllevar a su vez un riesgo de lo que se llama paciente mismatch, prótesis paciente. ¿Qué pasa con el tema de los gradientes en la valve in mitral o valve in valve mitral o valve in ring? ¿Qué me puedes decir eso? Mira, Pablo, yo lo señalé porque el registro dice que el gradiente medio en sala con paciente anestesiado y con eco intraesofágico para 900 pacientes fue de 4 milímetros. Pero el gradiente medio promedio de estos mismos pacientes un mes después era de 7 milímetros. Parece poco en las cifras absolutas, pero es un aumento del 58%. La explicación de los autores fue lo que yo dije recién. Paciente anestesiado con intraesofágico versus paciente vigil pasado un mes y transtorácico. Suena una explicación lógica, pero deja una intranquilidad. Cuando fui al segundo trabajo publicado en julio, que los sigue por un año y con un N mayor, no menciona para nada el gradiente transmitral. La pregunta que queda flotando es lo que vos dijiste.
si es por estas distintas condiciones al realizar el eco o si hay un rápido deterioro o aumento de los gradientes. Por eso en las conclusiones finales puse que no hay un seguimiento ecocardiográfico adecuado, ni en el tiempo ni en el número de pacientes. Yo creo que ese mensaje es clave, o sea, todavía no tenemos un tiempo de seguimiento que nos permita decir que esto es una opción, digamos, plausible para todo aquel que quiere, siendo joven, colocarse una prótesis biológica, sabiendo que en un futuro tiene la chance de hacerse un valve-in-valve. O sea, que hoy por hoy hay muchos pacientes jóvenes que nos consultan y dicen, no quiero estar anticoagulado, tengo 50 años y prefiero una prótesis biológica. La alternativa es decirle, mire, esa válvula probablemente no le dure toda su vida, y la existencia de esta opción del valve-in-valve obviamente genera una inquietud o cierto grado de expectativa que hay que ser cuidadoso porque todavía nos falta un seguimiento como para poder ser concreto en cuánto va a durar esa condición. Yo creo que lamentablemente estamos cortos de tiempo, hemos excedido un poquito, ha sido una mesa que considero muy atractiva. Hemos visto dos aspectos que creo que para el servicio de cardiología es trascendente. El trasplante cardíaco para nosotros es una punta de lanza. La verdad que estamos muy orgullosos de ser el centro con más volumen de pacientes en el país y bueno, con un nivel y una ubicación en el mundo privilegiada. Así que en ese sentido estamos en la punta de esto y lo hemos charlado acá y lo han presentado muy bien tanto César como Norberto. Y en el tema de las valvulopatías trabajamos permanentemente junto con Juan, Mariano Falcón, Florencia Farceriza, Rodolfo Pizarro, todo el grupo clínico, más la suerte que tenemos de que acompañamos con un grupo hemodinámico y quirúrgico de primer nivel, con lo cual también nos sentimos muy orgullosos y creemos que, bueno, que son dos aspectos que estamos trabajando mucho y avanzamos día a día. Así que les agradecemos el haber estado con nosotros, haber escuchado este bloque de charla. Los invitamos a que sigan conectados al siguiente bloque, que va a ser también muy atractivo. Así que bueno, muchas gracias por todo. Gracias César, gracias Juan, gracias Norberto. Y bueno, seguimos adelante con la actividad.